Recordemos que el apóstol Pablo está por culminar su segundo viaje misionero. Nos encontramos estudiando y reflexionando un poco en el libro de los Hechos y nos encontramos en el capítulo 18 y el versículo 22. Abra por favor su Biblia en Hechos, capítulo 18 y versículo 22. Leemos allí: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Bueno, vamos a tener una corta reflexión con el tema Un paso breve por la iglesia local. Recordemos que el apóstol Pablo ha salido de Corinto y ahora se encuentra de regreso a Antioquía. Entonces, su primer destino fue Cesarea. Había allí una iglesia sólida y floreciente, pero nos dice el texto que subió a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Bueno, entonces ahora sube a la iglesia en Jerusalén, pues allí era donde el apóstol Pablo se había propuesto ir. Sin embargo, al parecer no fue muy bien recibido por las personas allí en Jerusalén. Es más, Lucas, el escritor, ni nombra esta ciudad y de inmediato escribe que luego desciende a Antioquía. Es decir, tan solo subió a Jerusalén, saludó, cumplió el voto que tenía por cumplir, pero dicen los eruditos que lo más probable es que la iglesia en Jerusalén se estuviera aislando cada vez más de las otras congregaciones. Y saben, esto es algo muy triste. El que la iglesia en Jerusalén se estuviera aislando de otras congregaciones en su propio territorio, pero también en el territorio grecorromano, es que quería decir que esta iglesia estaba manteniendo sus costumbres y sus tradiciones judías. Es decir, el mensaje de Dios se veía otra vez parcialmente resistido en donde lo fue siempre a través de la historia, de manera muy, pero muy triste. ¿Y esto cómo lo aplicamos hoy día? Bueno, querido hermano, esto debe ser una alerta a una congregación que ya no tiene comunión con otras. Debe ser una alerta a una iglesia que practica cosas legalistas y no recibe muy bien a los siervos de Dios. Es una alerta a una iglesia que ya no se interesa por la obra misionera alrededor del mundo. Una iglesia solitaria que se cree que por sus prácticas es más santa que las otras, quizá más pulcra que las demás, y que como iglesia local se cree que la única que practica bien la verdad es ella misma. A manera de aplicación también, querido hermano, en nuestros días nos falta observar un poco la cosmovisión de los seguidores de Jesús alrededor del mundo. ¿Sí? Lo que otros creyentes están desarrollando en su vida alrededor del mundo. ¿Te has preguntado, por ejemplo, cómo adoran a Dios, a ese Dios eterno que usted y yo también adoramos, en otros creyentes, por ejemplo, otros seguidores de Jesucristo en Corea? ¿Te preguntas cómo lo hacen en algunas regiones de Camerún? No nos vayamos muy lejos, en nuestro propio país al sur, en Leticia, o también en comunidades alrededor del río Amazonas. ¿Crees tú quizá que la única forma de adorar es como lo hacen en el lugar donde tú llegas cada domingo? Creo que es tiempo de considerar que la iglesia local, que tiene comunión con otras y que recibe bien a los ministros, tendrá la edificación del Señor y será una bendición en el esparcimiento del reino. Desafortunadamente no fue así en este breve paso por la iglesia local en Jerusalén. Pero nos dice el texto, al finalizar allí nos dice que saludó a esa iglesia, pero luego descendió a Antioquía. Y aquí ahora vamos a ver otra cuestión diferente. Ahora Pablo está en la iglesia donde era miembro y donde había salido encomendado a la obra misionera.
Entonces, para ir desde Jerusalén hasta Antioquía fueron aproximadamente 500 kilómetros. El viaje debió haber tardado varias semanas. En contraste con la acogida que no tuvo en Jerusalén, ahora en Antioquía debió haber sido recibido de una manera muy especial, de una manera muy cálida. Es probable que allí también estuviera amigos y hermanos suyos, compañeros de labor como Bernabé, quizá como Juan Marcos, como Pedro. Y en este momento se termina el segundo viaje misionero allí mismo donde había empezado. ¿Pero qué hizo el apóstol allí? Mis amados, el misionero y la misionera, los siervos de Dios, no son personas libres que pueden hacer lo que bien les parece. No, él está profundamente vinculado con la iglesia local, la cual le ha enviado a desarrollar su llamado. Sí, así que está informando cómo utiliza el tiempo y cuáles son los resultados de su obra en cuanto a evangelismo, en cuanto a plantación de iglesias, cómo ha desarrollado su obra, la obra de Dios y el llamado y la encomendación que Dios le ha dado. El obrero independiente en la iglesia de Jesucristo no existe. Escúchelo bien. El obrero independiente en la iglesia de Jesucristo no existe. Y la única organización que contempla el Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia local. Y dirás, no, pero la iglesia no es una organización. No, es un organismo. Sí, tienes toda la razón. Por supuesto, es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo, pero también es una organización y una comunidad de orden donde se rinden cuentas del llamado y de la gestión de sus siervos. Pregunta aquí para aplicar y reflexionar un poco. ¿Pertenece usted a una comunidad de fe? Donde pueda ejercer sus dones y donde rinde cuentas de su servicio. Entiendo que esto va en contra un poco de nuestra cultura, donde quizá por muchos años usted ha llegado a un edificio, a un lugar, a unas 4 paredes cada 8 días y entra y sale y nadie le dice nada en absoluto, excepto el mensaje que usted escucha. Pero este no es el propósito. Dios tiene para usted un don y Dios ha entregado al momento de haber aceptado a Cristo un don que debe desarrollar. Y un llamado en el cual usted debe ser comisionado por una iglesia local que le conoce, que le recibe, que le cuida. Y de malinterpretar esto es algo muy, pero muy triste. Malinterpretar la relación que el siervo tiene con su iglesia, la rendición de cuentas puede terminar en arruinar un precioso llamado de parte del Señor. Y esto me lleva a un tercer punto, y es el cuidado, no solo del misionero, sino de las iglesias que el misionero ha ayudado a plantar. Aquí inicia el relato del tercer viaje misionero. Observe usted Hechos, capítulo 18 y versículo 23. Dice el texto, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Bueno, el tiempo en su iglesia local era maravilloso, pero limitado. Él en ese tiempo, por supuesto, el apóstol recuperaría fuerzas tanto físicas como espirituales, emocionales. La distancia recorrida en este versículo, los eruditos dicen que es aproximadamente de 2.500 kilómetros. Esto requiere un gran esfuerzo físico y amor por los hermanos. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de prevenir a los creyentes de las intenciones y falsedades de los adversarios. Pero en este viaje también se nota que por lo recolectado, él ha preparado una colecta para los hermanos en necesidad, especialmente también de algunos que no le recibieron bien. ¿Qué tanto amor tuvo Pablo por la obra? El mismo amor que nos debe motivar. Bueno, él estuvo allí, como nos dice al final del versículo, confirmando a todos los discípulos. Les fortaleció, esto de confirmar es que les fortalece, les anima a mantenerse fieles. Mis amados,
Los siervos de Jesucristo, pues son hermanos que deben estar trabajando por el servicio al Señor, por el cuidado de los hermanos y por el cuidado de las iglesias en los cuales ellos han ayudado a plantar. Él está allí fortaleciendo el ánimo de los hermanos que han estado cansados, de los hermanos que han estado quizá confundidos. Está protegiendo, está cuidando de las iglesias que Él ha ayudado en la plantación. Y a manera de aplicación, querido hermano, querido amigo, su vida y la mía, en el ejercicio del servicio a Dios, estamos cuidando de esos ataques que el adversario puede atraer en contra de su iglesia. Querida oveja, usted se está dejando cuidar, se está dejando pastorear, como nos lo enseñaron allí con el libro de Pedro. Usted se está dejando proteger, usted está ayudando a proteger a otros, o sencillamente estamos siendo como llaneros solitarios en el mundo que no rinden cuentas, pero que tampoco estamos protegiendo a la iglesia de todas esas artimañas del adversario y de los adversarios de la iglesia. Querido hermano, un paso breve por la iglesia local es esta corta reflexión. Que el Señor continúe edificándoles y por favor continúen ustedes observando el libro de los Hechos. Un buen día y bendiciones.